Saludos mi gente y gracias por acompañarnos una vez más en este hermoso domingo en el Congreso Llega a Ti, en el que estaremos hablando en el día de hoy de la participación el pasado miércoles del presidente Luis Abinader de la 76ª Asamblea de la ONU, así como de los 30 años que cumple el Parlamento Centroamericano, de eso y mucho más. Así es que quédense con nosotros. Bueno, y de inmediato vamos a pasar con nuestra compañera Catherine Sánchez. Ella nos tiene una historia sobre la situación que están pasando los haitianos que están siendo deportados desde los Estados Unidos. Así es que adelante, Catherine. La ONU afirma que Estados Unidos está incumpliendo las normas internacionales con la expulsión masiva de miles de haitianos que durante los últimos días cruzaron la frontera desde México y se encontraban acampando debajo de un puente internacional justo en el río Bravo, ubicado al sur de Texas, que hace frontera con la ciudad de Acuña, del lado mexicano. Las impactantes imágenes que han dado la vuelta al mundo llenan de indignación a congresistas que se han pronunciado rechazando esta acción. Ojalá que los derechos humanos se compartan esa imagen, porque cada vez que se comete cualquier atropello a los ciudadanos haitianos, de dominicanos aislados, de una vez nos arremeten contra el país. Yo creo que cada inmigrante tiene que ser respetado con la dignidad que merece ser respetado cada ser humano. Cada país es soberano de implementar la política migratoria que entienda, siempre y cuando preservando la dignidad de los seres humanos y respetando el debido proceso. Perfectamente ellos pueden implementar cualquier política, pero las imágenes que nosotros estamos viendo desdice mucho de un país que es el paladín de la democracia. Estos senadores respetan la soberanía de cada país, asimismo las políticas en materia de migración. Sin embargo, señalan que esperan que el Consejo de los Derechos Humanos se pronuncien ante esta situación, debido a que en más de una ocasión la República Dominicana ha sido duramente castigada por la comunidad internacional cuando se habla de Haití. Y una de las peticiones que hizo el presidente Luis Abinader ante la ONU fue esa exhortación o ese llamado vehemente a la comunidad internacional para, señores, ayudar, pero de una manera integral, pues a los haitianos que continúan atravesando por una situación que cada vez es más peor. Durante su intervención en la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader destacó el éxito del Plan Nacional de Vacunación aplicado en la República Dominicana, señalando el alto porcentaje de la población inoculada y la baja letalidad de la COVID-19. Sumado a esto, resaltando la solidaridad de haber compartido vacunas con países de la región. A pesar de este lamentable escenario creado por la pandemia, nuestro gobierno ha impulsado un plan de vacunación gratuito que ha sido exitoso. Con resultados a la vista y cifras elocuentes, el 57% de la población está completamente vacunada. Aproximadamente el 70% tiene al menos una dosis y más de un 10% de la población ya tiene una tercera dosis, con una letalidad de un 1.14%, siendo esta una de las menores del mundo. Abinader expresó que su gobierno es un firme defensor de la democracia al mostrar orgullosamente el llamado hecho a todos los sectores de la vida nacional con miras a fortalecer el Estado dominicano, precisando que está comprometido con asegurar la independencia del Ministerio Público y de todos los órganos de control. El gobierno que me honro en presidir tiene la firme convicción de que la democracia es el sistema político que mejor garantiza la dignidad, el bienestar y la felicidad de las personas, y que solo es posible sostenerla si se profundiza y se amplía. Por ello, me siento orgulloso de que hayamos convocado en nuestro país a todos los sectores de la vida nacional a un diálogo abierto y plural para lograr reformas que contribuyan a afianzar el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. Por esta razón, República Dominicana es una firme defensora de la democracia y los derechos humanos.
lo cual implica fortalecer los frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo, como es el caso de un Poder Judicial independiente, cuyas decisiones sean ampliamente respetadas por todos. En materia económica, el presidente resaltó que pese a las dificultades globales, el país sigue optimista. Proyectamos terminar el 2021 con un crecimiento económico de un 10% y mantener una tasa de crecimiento de más de un 5% para los años siguientes. El jefe de Estado realizó 3 sugerencias de acciones que consideró urgentes y necesarias, siendo la principal que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití, advirtiendo que esta crisis puede desbordar las fronteras de esta nación, incidiendo como un factor de inseguridad a nivel regional. La necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hemos notado que recientemente algunos gobiernos han adoptado medidas para afrontar las consecuencias de la crisis haitiana. Por años, cada día, nuestro país ha encarado prácticamente solo estas consecuencias. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. Y quiero decirlo hoy de la manera más sincera y fuera del lenguaje diplomático. Ante la división actual que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. El mandatario dominicano apeló porque los países industrializados que captaron la mayor cantidad de asignaciones económicas equivalentes a unos 650.000 millones de dólares emitidos por el FMI con el objetivo de fortalecer la liquidez mundial, construyan mecanismos para brindar acceso a fondos concesionarios a las naciones que más lo necesitan. Y obviamente que vamos a conocer cuál es la opinión que tienen los legisladores de la participación del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, allá en la 76ª Asamblea de la Organización de la ONU. Vamos a ver. Con la participación del presidente Abinader ante la ONU, que lo hacen ver como un líder de la región, aunque tocó varios tópicos de importancia, destacó que la crisis política y social de Haití podría llegar a niveles insostenibles. Según el politólogo David Lahoz, el mandatario solicitó el auxilio de la comunidad internacional, que pudiera tener una coordinación desde la República Dominicana. Lo que se está pidiendo es un auxilio, y ese auxilio podría tener por epicentro a República Dominicana siempre que la comunidad internacional haga los desembolsos que se requieren para eso y busque el personal técnico, por ejemplo, para trabajar en el tema ambiental. Se sabe que el agua que consume Haití es gracias a la dispensa dominicana de reforestar nacimientos de ríos que son los que abastecen de agua a Haití. Entonces, planes de ese tipo se podrían hacer dentro del propio Haití. Para el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, los temas tratados por el presidente son oportunos y de interés para la región. Y creo que los temas abordados son muy oportunos y de mucho interés no solo para la República Dominicana, sino para toda la región. En lo que tiene que ver con el cambio climático y el medio ambiente, hace falta mayor inversión, mayor atención y que la acción sea proactiva, que sea intencional y que pueda parir los frutos necesarios. En tanto que los diputados Soraya Suárez y Plutarco Pérez consideran que, tal y como declaró el presidente, se debe establecer un espacio para que entre todos buscar una solución a los problemas del vecino país. El presidente fue enfático, contundente y muy claro. Estamos completamente de acuerdo con sus palabras. Es cierto que por más que la República Dominicana quiera hacer y hace, porque ha hecho siempre en beneficio del hermano país de Haití, no podemos solucionarlo, no está en nuestras manos, siempre hemos sido sus colaboradores, pero se necesita realmente que se una la comunidad internacional. Nosotros necesitamos abrir un espacio donde los organismos internacionales puedan dialogar con las autoridades
que hay o con los líderes de Haití para que conjuntamente con la ONU se llegue a un acuerdo de viabilización del diálogo en Haití, que se pueda llevar a cabo unas elecciones en orden, libre, y que se haga un pacto de gobernabilidad por lo menos por 10 o 15 años en Haití. El presidente, en su primera participación de forma presencial ante el cónclave de la ONU, fue enfático en señalar que no hay ni habrá una solución a la problemática haitiana desde la República Dominicana. Bueno, y varios congresistas expresaron su opinión con relación al proyecto de ley de extinción de dominio que se ha convertido en un clamor popular, su aprobación. Vamos a ver qué dicen estos congresistas, si arrojan alguna esperanza de que realmente pues, este proyecto va a ser aprobado. Diversos sectores han reclamado la aprobación de la ley de extinción de dominio, pieza que se constituye como arma principal para el combate contra la corrupción. El presidente de la Comisión Bicameral, Pedro Catrén, indicó que se discutieron los puntos neurálgicos y fundamentales de esta pieza. Ideas fundamentales de la ley o los proyectos de la ley de extinción de dominio, que son dos iniciativas, la iniciativa del senador Antonio Taveras y una iniciativa del senador Félix Bautista, aspectos fundamentales como el tema de la temporalidad, la prescripción, la garantía, el tipo de tribunal que debe conocer los juicios. Catrén señaló que de no aprobarse la ley, el país corre el riesgo de disminuir puntos en las calificadoras de riesgos. Y además, nosotros tenemos un requerimiento de aprobarlo en esta segunda legislatura ordinaria, porque si no, la calificación de riesgo del país se puede perder en la calificadora de riesgo, y eso podría tener una consecuencia lamentable a nivel económico. El diputado Tobías Crespo expresó que con la aprobación de esta pieza no solo se combatirá la corrupción, sino también el narcotráfico y el crimen organizado. Creo que si el Congreso se aboca a trabajar como tiene que ser con esta herramienta, puede ser una garra importante para lograr que los bienes que son apropiados de manera ilícita, producto de un ilícito definido en la propia ley, que puedan retornar al Estado, que no haya esa impunidad y sobre todo un premio que a veces se da en algunos casos cuando algunas personas que son acusadas de lavado de activos, de narcotráfico, se extraditan, sobre todo a Estados Unidos, que tiene acuerdo de extradición con República Dominicana, colaboran en aquel país y retornan a la República Dominicana y todos sus bienes son retornados a su propiedad. Mientras que el senador Antonio Taveras enfatizó que es necesaria la aprobación para terminar con la corrupción que tanto afecta al desarrollo de la sociedad. Si usted robó y tiene su dinero guardado, no lo ha bancarizado, por ejemplo, y usted la saca hoy, tiene que demostrarle a la sociedad, a los tribunales, de dónde usted sacó ese dinero. Las diferencias entre legisladores y juristas se tornan sobre la retroactividad de la pieza. Sin embargo, coinciden en que existe voluntad para sancionar esta ley. Bueno, es tiempo de una pausa, pero al regreso con nuestro invitado en el día de hoy. Señores, gracias por continuar brindándonos su compañía, lo que nos permite pues compartir nuestra entrevista central de este espacio. El Congreso llega a ti. Para ello, pues les damos la bienvenida al diputado vicepresidente del Parlamento Centroamericano, Ramón Emilio Goris, nombre serie 56 de San Francisco de Macorís. Dicen que es una tierra de mucho sabor, y según me contó él, pues fuera de las cámaras, que uno con un granito de café pues se mantiene allá en San Francisco, y por eso me invitó que fuera a vivir para allá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, inmenso placer para mí, Mayra, estar aquí con ustedes. Para mí mucho gusto, realmente constituye para mí un enorme, extraordinario placer estar aquí en el Congreso para desde aquí estar a la disposición cualquier interrogante que usted tenga. Ay, muchísimas gracias. Además de que estaremos hablando de los 30 años que cumple ya el Parlamento Centroamericano,
el Parlacén, también vamos a tocar de la presentación que estuvo el presidente, o sea, su discurso, el pasado miércoles en las Naciones Unidas. Pues estaremos hablando, y no crea que se me va a escapar de que me explique cuál es la fórmula de uno mantenerse con ese granito de café allá en San Francisco de Macorís. Así es que vamos a iniciar con la presentación, la participación del presidente dominicano Luis Abinader en la 76ª Asamblea de las Naciones Unidas, donde pues tuvo un discurso que duró unos 14 minutos, pero que yo creo que en esa participación concentró, ¿no?, todos esos temas importantes. Me gustaría conocer su valoración, usted como miembro de un organismo internacional que está muy de cerca con todo esto, mucho más de cerca con todos estos temas internacionales. Bien, el presidente de la República tuvo su participación en la organización, en la ONU. La ONU. Y realmente esta participación del presidente Luis Abinader ya nos tiene acostumbrados a dar un discurso bastante elocuente y a ir directamente al interés que tiene la población de los problemas que nos aquejan y nos atañen a todos y todas. La intervención del presidente de la República en la ONU da precisamente en el punto nodal del tema central de ese problema que tiene la República Dominicana y que no es un problema propiamente nuestro, sino de todo el mundo, que es el problema principal del caso de Haití. Sí, señor. Nuestros hermanos haitianos, porque son hermanos nuestros por la creación, pero que comparten con nosotros esta isla española, pero que realmente la República Dominicana ha venido cargando de una manera extraordinaria. Fíjate que aquí hay una gran cantidad de haitianos, unos que están legalizados y otros que no. Y entonces el problema coyuntural que viene ahora, donde casualmente ocurren problemas en los Estados Unidos, ahora es cuando se siente realmente que la República Dominicana, a la vez que ha tomado decisiones con la situación de la migración haitiana, realmente es de justicia que nosotros hemos cargado. Somos un país que producimos para donaciones, somos un pueblo que ha sido solidario y el presidente de la República ha expresado esa voluntad solidaria con el pueblo haitiano, pero al mismo tiempo el presidente Luis Abinader ha manifestado su inquietud y su deseo de que haya un plan general de desarrollo que integre a las demás naciones para que podamos buscar una solución, porque este no es un problema propiamente de la República Dominicana. No, y que el presidente habló cuando hizo el llamado a los organismos internacionales para que asuman de manera mucho más contundente la situación haitiana, cuando él decía esa ayuda debe ir más allá de lo humanitario. Hay una situación de inseguridad, hay una situación de falta de institucionalidad y todo eso mantiene a ese país cerrado. Pero ¿qué pasa? Que tradicionalmente ha sido la República Dominicana quien ha cargado con todo esto y los países, los organismos internacionales, la comunidad internacional acude a Haití, pero solamente como para salvar una situación del momento, pero no ha habido una ayuda integral y permanente. Esa es precisamente la propuesta del presidente, que haya un plan integral, que las naciones podamos ser solidarias, pero que nosotros los dominicanos no sigamos cargando con tanto peso. Reitero que hemos estado produciendo nuestros productos agropecuarios, se van mucho por el mercado haitiano, uno comercializado, pero otro de manera irregular y realmente esto nos perjudica a nosotros en la economía. Somos un país solidario, el presidente de la República ha mostrado su solidaridad, pero también de alguna manera ha pedido ayuda y yo creo que se corresponde. Desde el Parlamento Centroamericano nosotros hemos hecho pronunciamientos importantes, hemos llamado la atención para que realmente no se fustigue a los haitianos en términos de discriminación, sino que se valoren como seres humanos, pero al mismo tiempo que se reconozca
que la República Dominicana y que otros países hemos sido solidarios en el momento que tenemos que ser. Y los dominicanos, cuando ha pasado una situación en Haití, somos los primeros en llegar. Somos los mejores vecinos y somos sus hermanos para eso. Miren, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con los haitianos en los Estados Unidos que están siendo pues sacados, he visto algunas escenas un tanto dolorosas, crueles, las cuales yo como persona, como periodista, la rechazo y para nada estoy de acuerdo con esta forma. Pero no debo dejar de decir que si estas escenas estuvieran ocurriendo en la República Dominicana, a los dominicanos no le quedaran costillas. Así es. Y eso es así. Y son escenas de verdad que deben de parar y que yo siempre he pensado que cada país del mundo tiene el derecho a aplicar su sistema de migratorio porque cada quien decide las condiciones en las que acepta a una persona extraña en su terreno, pero debe haber una forma mucho más, una forma humana de cómo sacarle y por eso entiendo que eso empuja mucho más a que las naciones hagan suyo ese llamado del presidente el pasado miércoles en las Naciones Unidas. Para mí, una de las cosas más que yo más valoro es cuando se celebra cuando se celebran estas asambleas. Yo digo, diputado, que esta es una especie de tribuna para donde los países, los presidentes, los representantes de los países van a desahogarse, a decir lo que tienen que decir y que no se quede solo en el patio, sino que sea oído porque son casi 200 miembros que conforman la ONU. Sí. El presidente tocó allí del desequilibrio o la inequidad que hay con relación a las políticas del Fondo Monetario, cómo afecta el cambio, el clima, el cambio climático, todo esto, las naciones industrializadas, pero sin que esto signifique que ellos tengan una cuota más de responsabilidad. Habló también, no dejó de tocar la independencia en términos judiciales con el que se ha manejado la República Dominicana, la deuda externa, esa deuda que nadie, tiene buen nombre esa deuda, ¿verdad? Sí, sí, ha sido externa. No, yo pienso, Mayra, que Luis Abinader como presidente de la República ha ido a representar el país ha quedado bien con esa delegación que ha estado allí encabezada por el presidente, por el canciller Roberto Álvarez, y que estos temas son temas comunes también para América Latina. Se encuentra la solidaridad en las expresiones, en la participación que ha tenido el presidente tocando el tema económico de la situación de la deuda. Es un asunto, un elemento común en nuestros países, tanto los países centroamericanos como los países latinoamericanos. Realmente tenemos esa situación económica, de deuda, de problemas, y hay que llamar a la atención principalmente que en la coyuntura que nosotros vivimos, producto de una pandemia del COVID-19, esto ha generado consigo una crisis sanitaria, pero con ello también una crisis económica y un endeudamiento mayor de nuestros países, por lo que... Una crisis en todos los órdenes. Sí, y nosotros precisamente la semana pasada, nosotros estuvimos en Viena, Austria, donde se estuvo celebrando la cumbre mundial interparlamentaria, que estuvo presente el presidente del Senado, don Eduardo Estrella, estuvo presente Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados y yo estuve representando el Parlamento Centroamericano y otros diputados del Parlacén. Y nosotros precisamente tuvimos todo en común, la participación en el sentido de esa deuda que también el presidente hoy saca a colación en un escenario donde indiscutiblemente que va a ser escuchado y que tendrá que ser tomado en cuenta todos esos temas. Sobre todo el presidente ha propuesto un plan integral de desarrollo para nuestros países. Sí, sobre todo después de la pandemia, o no después, porque esta no ha pasado aún, y que a muchos países hay uno más que otro que le ha costado continuar. Entonces el presidente hablaba de que debe haber un plan de todos los países, señores, el que más puede, que ayude al que menos a
a recuperarse, a ir levantando la cabeza poco a poco, porque se le ha dado duro a muchos de esos países y se le sigue dando, porque todavía no se puede hablar de un funcionamiento de la economía o de las áreas un 100%. Si hay todavía muchos de esos países que permanecen con áreas cerradas de mucha importancia, de aporte a la economía, donde hay países como el nuestro que apenas la pasada semana empezaron los estudiantes a incorporarse ya de manera presencial a tomar las clases. O sea, son muchas cosas y justamente esto es lo que de los objetivos de la ONU, es que haya una hermandad, una relación de amistad, de solidaridad, de ayuda entre los países miembros. Mire, diputado, usted como miembro del Parlacén, sé que estuvo haciendo un recorrido de celebración de los 30 años de este organismo. Me gustaría saber cuál es la valoración, el balance que usted tiene de este trabajo, la presencia del Parlacén durante estos años. Sí, efectivamente el Parlamento Centroamericano nace en el año 1991 en Centroamérica y hoy es el órgano político regional más importante. Como foro político regional, nosotros del Parlamento Centroamericano estos 30 años nos ha dado una adultez increíble, nos ha permitido llegar a tocar muchos temas de derecho comunitario principalmente. Hemos incidido en nuestros países, tanto de Centroamérica como de la República Dominicana, con temas trascendentales, importantes, como el primer logro que tiene el Parlamento Centroamericano es que naciendo en el 1991, ya en la década de los 80 habían enfrentamientos sangrientos, muy brutales entre naciones. Allí fue cuando nació Contadoras en Nicaragua, allí es cuando nace entonces el diálogo como medio para buscar la solución para parar la violencia que había entre esos países. ¿Y qué hay ahora? Y que entonces, pero en ese tiempo, en los años 80, en la década de los 80, eran muy sangrientos, muy fuerte, eran muchas muertes. Muy fuertes. Muchas muertes en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, Paraguay, Honduras, había muchos enfrentamientos. Entonces, el acuerdo de Esquipula es lo que permite a través de un diálogo con la participación de la Iglesia Católica que los pueblos lleguen a unos acuerdos y de ahí nace el Parlamento Centroamericano. Entonces ha sido una respuesta a través del diálogo para que el Parlacén sirva como vehículo de paz entre las relaciones internacionales de los países. Entonces hay temas en estos 30 años tan importantes y trascendentales como el tema, por ejemplo, del asunto de la frontera, en el cual el tratado aduanero, los convenios aduaneros que se han dado entre nuestros países, incluyendo la República Dominicana, se ha facilitado a través de acuerdos que ha hecho el Parlamento Centroamericano. Hay iniciativas, aprobaciones que han ido a los diferentes congresos de los países que ha permitido un desarrollo importante. Podemos citar, por ejemplo, los cielos abiertos, que es una iniciativa de un diputado dominicano, Manolo. El diputado Manolo Pichardo hizo la propuesta para que los cielos abiertos pudieran entonces hacerse los vuelos de un país a otro no con tantas limitaciones y exigencias. En este momento ya nosotros tenemos permitido visado a varios países o acceso a transportarnos a varios países sin tener el visado reducción de esas restricciones o de esas condiciones que ponen los países que obviamente son soberanos, pero que en el diálogo se consiguen muchas cosas. Entonces, la cadena comercial, el Tratado de Libre Comercio en Centroamérica es uno de los logros principales del Parlamento Centroamericano. Cuando, por ejemplo, la República Dominicana tuvo problemas para la exportación, que somos los primeros en exportación de banano orgánico a Europa, cuando tuvimos problemas allí estuvo el Parlamento Centroamericano incidiendo para que se liberaran de las trabas y hoy somos una potencia
como país dominicano exportando bananos orgánicos. Entonces, no es como dicen algunos por ahí, que el Parlacén no tiene razón de ser. ¿Qué usted le dice a esas personas? Mayra, cuando yo veo... Con esa exposición que usted ha hecho, entonces yo digo que esa gente no tiene razón. Bueno, pero cuando no es solamente que yo diga, porque cuando yo veo que en el Congreso de la República Dominicana, a mucha honra para bien del pueblo dominicano, se ha aprobado la prohibición del matrimonio infantil, entonces yo digo que el Parlamento Centroamericano trabaja porque nosotros somos los auspiciadores de esta aprobación, aunque aquí hubo que conocerlo porque el Parlamento Centroamericano no tiene la facultad de vinculantes, y por esa situación en la cual nosotros aspiramos que muy pronto podamos tener por lo menos iniciativa de ley. Tienen voz pero sin voto. Exactamente, entonces, pero sí tenemos una excelente relación con el presidente Pacheco. Impulsan los temas. Y estamos impulsando temas importantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Ahora se está tratando la ley. ¿Ustedes ayuden a impulsar la aprobación del Código Penal? ¿No están haciendo algo ahí? Bueno, en materia del Código Penal, nosotros no hemos incidido, para ser sinceros. ¿Y por qué? No hemos incidido porque como no tenemos la facultad de vinculantes, bueno, pero y ya es un asunto de soberanía del país. O sea, el país es soberano para decidir el código. Pero también para decidir la eliminación del matrimonio, y ustedes lo impulsaron. Nosotros podemos aportar y estamos aportando ideas importantes en ese sentido. Exacto. Pueden pero impulsarlo. Dejándole la decisión a los diputados. No, porque usted puede impulsar con su voz. Correcto. Igual que la población, que tiene derecho a decir, nosotros queremos un código donde se castigue la corrupción gubernamental de manera más drástica. La población no tiene derecho a sentarse, no tiene facultad para sentarse en una curul y levantar la mano, pero sí tiene facultad para levantar su voz como pueblo, porque a fin de cuentas, ¿a quiénes se le aplican las leyes? Al pueblo, a los ciudadanos. Entonces, por eso es que el Congreso llega a ellos. Muy bien, muy bien. Fíjate que iniciativas interesantes como la de la ley de extinción de dominio que se está conociendo en el Congreso. Aguánteme un momentito. Nosotros vamos a hablar de ese tema bien largo y tendido, pero después de la pausa. Sí. Muy bien. Ya regresamos, no se muevan. Ya de vuelta, y seguimos conversando con el diputado Ramón Emilio Goris, vicepresidente del Parlamento Centroamericano, esta entidad o organización que cumple ya 30 años, pero además como diputado, como ser humano, como profesional y como dominicano, pues estamos tocando todos esos temas que de una u otra forma pues impactan a los dominicanos, y eso le llega gracias a este espacio, el Congreso llega a ti. Así es que les reiteramos las gracias por continuar aquí compartiendo con nosotros, y vamos ahora con ese proyecto de ley de extinción de dominio. ¡Wow! ¿Cuánta brega ha dado, sobre todo en la Cámara de Diputados? Porque en el Senado sé que se ha aprobado en par de ocasiones. Me gustaría conocer su parecer, porque este proyecto de ley tiene mucho que ver con el ámbito internacional. Entonces, sabes que yo, a mi juicio, una de las situaciones que impulsó un poco este proyecto es el hecho de que muchas personas, sobre todo lo que tienen que ver con asuntos de tráfico ilegal, que son juzgados en el extranjero y que por llegar a negociaciones que solo conocen en esos países, cuando llegan acá les son devueltos sus bienes, no importa cómo lo adquirieron. Entonces, a final de cuentas, quien ha perdido es la República Dominicana, porque ¿qué gana? La situación de la extinción de dominio es una ley que está siendo conocido en muchos congresos, y precisamente y ya hay muchos países que la tienen. Ya hay muchos países que la tienen y tienen grandes experiencias. En el caso del Parlamento Centroamericano, ya nosotros nos hemos pronunciado y tenemos un amplio material, voluminoso material, valga la redundancia, sobre este tema. Nosotros tenemos connotados juristas de diferentes países que
que han estado ventilando el tema y que ya nos aprestamos en conversaciones que tuvimos con el ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República. Ya nosotros hemos conversado para enviarle nuestra experiencia, el material que nosotros poseemos como Parlamento Centroamericano, y que esto sirva para impulsar ese proyecto y para aportar. ¿Qué usted piensa de esto? Directamente en el contenido de esta iniciativa, esto viene a favorecer a República Dominicana, pero más que todo a transparentar, como es el deseo precisamente del presidente de la República, que las cosas se hagan transparentes en el país. Entonces, que se aplique justicia. Entonces, resulta que hay personas que delinquen en otros países y entonces como que purgan su pena por allá, pero que los bienes los traen aquí. Entonces, ahí entra esto como un tema transversal en lo que tiene que ver con la ley de lavado, en lo que tiene que ver con el tráfico, muchas veces no solamente de narcotráfico, sino puede ser tráfico de trata, puede ser de armas. Tráfico al fin. Al fin están delinquiendo. Y los bienes, algo mal hecho. Los bienes no son lícitos. Entonces, si esos bienes son ilícitos en otros países, cuando lo traen aquí no pueden venir limpios, blanqueados, transparentados y nosotros aceptarlo y quedar en una sociedad como si nada. Porque entonces lo que estamos como que le echan cloro y ya. Estaríamos incentivando los antivalores, las malas costumbres, como decían nuestros padres, para que entonces las personas vean que es bueno y que se puede hacer esto y que lo que tú haces es que comete el delito allá, pero que aquí no importa, porque aquí tú eres un honorable y allá tú eres otra cosa. Entonces, yo creo, Mayra, que esto contribuye extraordinariamente a completar también algunos temas que tenemos que quizás no están totalmente, que tengan algún tipo de laguna en las aprobaciones tanto del Código Penal como también en lo que tiene que ver con el lavado de activos. Entonces, toca muy de lleno a la República Dominicana en este momento y como nosotros queremos tener un país desarrollado, para ello nosotros necesitamos tener un país reglamentado y transparente. De manera que se va a reglamentar simplemente. Sí, nosotros abogamos por la aprobación de esta ley, pero también abogamos porque su aprobación, su conocimiento se haga con mucho cuidado, viendo cada punto, porque también esta podría ser una ley, un arma de doble filo. Si no se maneja, si no se estudia y si no se hace con el cuidado debido, porque no podemos meter, como quien dice, mansos y cimarrones todo en una misma funda y envolverlo con una ley. Hay que tener mucho cuidado, no solamente con la ley de extinción de dominio, sino con cualquier proyecto. Pero en este caso estamos hablando de una ley que busca determinar si realmente esos bienes que tú posees, pues son producto de una acción incorrecta, una acción ilegal, una claro, acción es que penal. Cuando un ciudadano se le aplica una condena, una sanción en una sociedad, es porque ha delinquido. Entonces, si como consecuencia de delinquir obtiene unos resultados económicos, unos bienes, precisamente de eso se trata la ley de extinción de dominio. Entonces, ver esto, pero claro, con mucho cuidado. Yo creo que nosotros tenemos en el Congreso experimentados juristas, experimentados legisladores que tienen el cerebro bastante bien puesto como para ponderar, y también tenemos una gran experiencia en materia jurídica en la República Dominicana como para tener la asesoría adecuada, de manera que no se nos vaya la mano en ese sentido. Pero sí nosotros abogamos desde el Parlamento Centroamericano y como ciudadanos para que tengamos esa ley de extinción de dominio pronto. ¿Y por qué se ha dado tanta vuelta, usted cree, diputado? Tantas vueltas allá en el Congreso, yo porque creo que lleva un buen tiempo ya, igual que el Código Penal. ¿Usted cree que es justo que los dominicanos continuemos juzgando los crímenes y delitos con un código que lleva 138 años? Sí, pero ya yo pienso que en el caso del código,
Yo pienso que sí, que va a ser aprobado con alguna, ya con bastante experiencia, bastante ponderado, y va a salir un buen resultado porque, como dice usted, se ha dado mucha vuelta, pero también se ha dado tiempo a que sea ponderado. ¿Usted cree que una de las formas de crimen más utilizados en los últimos tiempos, como es el sicariato, no esté tipificado? ¿No haya una manera que los jueces tengan que acudir a otra figura para Eso poder...? es lo penoso, que entonces en lo que llega la aprobación, exista entonces personas que merezcan una sanción y que no haya una ley que sustente para esa sanción, como el caso del sicariato y muchas veces el caso hasta del incesto, las violaciones y muchas cosas que todavía necesitamos todavía que se le pongan los dedos en la llaga para que podamos resolver esa situación, y como sociedad vamos a salir gananciosos todos. Claro, claro, claro. Y hay muchísimos otros proyectos que, como le digo, que aunque ustedes no tienen voto, pero sí tienen voz, y sé que desde su experiencia y con todas esas reuniones, y que ustedes pueden nutrirse con todas esas figuras internacionales que se juntan para de una u otra forma pues colaborar o sustanciar proyectos, haciendo sus aportes, se puede lograr mucho. Ahí tenemos el proyecto de ley territorial. Usted sabe que aquí no puede haber una distribución de la riqueza de manera más equitativa porque no hay un ordenamiento territorial correcto. Es una necesidad. A mí me ha tocado pernoctar, permanecer mucho tiempo en Guatemala en el ejercicio de mis funciones como diputado y también como profesional de la ingeniería, y tengo conocimiento del reordenamiento territorial en materia de que yo también tengo una experiencia municipalista porque fui ya presidente de ayuntamiento, qué bien. fui concejal, regidor varias veces, participé en la ley que está elaborada, la 176, participé en la elaboración de esa ley, y entonces nosotros entendemos que es muy necesario para el desarrollo de la República Dominicana que tengamos una ley que pueda ser aplicable en materia de reordenamiento territorial. Si se cumple el reordenamiento territorial conjuntamente con las autoridades municipales, se puede ayudar mucho al desarrollo, sobre todo al crecimiento organizado de las ciudades y sobre todo al desarrollo sostenible, porque tenemos una gran situación, tenemos que colaborar, cooperar mucho más como ciudadanos para que tengamos una vida más sana, para que podamos seguir pernoctando en nuestras ciudades. Necesitamos que esa convivencia humana esté reglamentada en base a que no estemos violentando la naturaleza, sino que estemos protegiendo la naturaleza, y es a través precisamente del reordenamiento territorial que nosotros como ciudadanos podemos hacernos conscientes y ayudar en eso. En Guatemala, por ejemplo, no se permite una edificación en una zona de más de 3 niveles, pues no se construye simplemente. Sí. Las autoridades no otorgan el permiso y ningún ciudadano se atreve. No vale cuña, No. ni amiguismo, ni nada Mire, por el estilo. yo soy auspiciador de la construcción del Parlamento Centroamericano, la sede principal en Guatemala, y con un equipo de ingenieros y arquitectos hemos llevado este proyecto, y nosotros no hemos podido poner un solo bloque, una sola varilla, un solo grano de arena, porque nosotros no hemos podido cumplir los requerimientos que nos exigen. Sin embargo, ¿cómo va a ser? Aquí en la República Dominicana, cuando a una gente se le antoja construir cualquier edificación, grande, pequeño, como sea, solo tiene que hacer el plano y muchas veces ni hacer los planos y comenzar a construir. Y después los permisos van en el camino. Después arreglamos la carga en el camino, como dice. Ustedes como municipalistas tienen una más alta valoración de lo que es este proyecto de ordenamiento territorial, porque como gobierno local son los que tienen una convivencia mucho más directa con los ciudadanos. Y muchas de las acciones de ustedes depende exactamente del ordenamiento, de ese ordenamiento. Sí. Entonces, ahí no recuerdo si son 3 o 4 proyectos allá de ordenamiento territorial. En días pasados hablábamos con
varios invitados municipalistas y estábamos analizando el proyecto y viendo todo lo que contaron y cómo esto puede cambiar incluso la vida, mejorar la calidad de vida de la gente, porque hay gente que no asocia. ¿En qué me favorece a mí que dividan aquí o que dividan allí? ¿En qué me favorece? La gente no lo va a conocer y no lo va a saber hasta que usted no se lo explique. Usted que es conocedor y sabe para qué sirve esto, ¿entiende? Claro, claro. Nosotros tenemos en el país, yo voy a mencionar dos grandes técnicos que tienen que ver con, y que tienen que incidir en este tema. Vamos a ver si estuvieron aquí, vamos a ver. Me refiero al ingeniero Ángel Valentín Mercedes, quien es ahora director ejecutivo de la FEDOMU. ¿De FEDOMU? Sí, de la Asociación Dominicana de Municipios. Sí, de municipios. Y me refiero a Víctor de Asa, que es el secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Estas dos personas municipalistas de vocación pueden dar grandes aportes para este reordenamiento. Y así también hay otros connotados profesionales de la ingeniería, sobre todo, que pueden dar opiniones muy favorables, ayudar. Y yo pienso que debiéramos tener una mesa técnica para tratar permanente. Este tema. Sí. Yo me declaro un desconocedor ante esas dos personas, porque ellos son ampliamente conocedores de este tema y pienso que con el aporte de estos, unido a la comisión que trabaja el tema en el Congreso, se puede lograr aprobar, unir voluntades para que tengamos un mejor desarrollo sostenible a través de la aprobación de la Ley de Reordenamiento Territorial de la República Dominicana. Así es. Mire, vamos a darle un saltito y vamos a preguntar, ustedes como Parlamento, pues supongo yo que están desarrollando un calendario de actividades con motivo de estos 30 años. ¿Qué han hecho? ¿Qué van a hacer? Incluso han hecho su fiestecita ahí, ¿verdad? Bueno, porque es verdad, también se ha conmemorado, inclusive tuvimos una actividad muy recientemente virtual en la cual participaron varios países y la República Dominicana se llevó un gran galardón porque participó una mujer extraordinaria, la vicepresidenta de la República, doña Raquel doña Raquel Peña. Arbaje. Sí, doña Raquel Peña, vicepresidenta. Estoy hablando de la primera dama. Fue encomendada por el las presidente. Dos. Sí, las dos Raquel. Raquel. Fue Raquel encomendada por el presidente de la Excelente. República para participar en el Parlacén y tuvo una incidencia muy importante para nosotros a propósito también del bicentenario, de los 200 años de la independencia de Centroamérica y de los 30 años del Parlamento Centroamericano. En esta ocasión nosotros vamos a tener ahora próximamente, ya vamos a tener a partir del lunes una amplia jornada en Panamá, donde están invitados también diputados del Congreso de la República Dominicana que van a estar presentes. Hay una comisión que la encabeza el diputado Aníbal Díaz, que estará con nosotros. Tenemos un foro sobre la reactivación económica a través del turismo y en esta época post-COVID, ya casi post-COVID podemos decir. Y tenemos también un importante foro en lo que va a participar una grande cantidad de políticos de diferentes países. Vamos a tener varias mesas de trabajo. Es un foro sobre la participación de los partidos políticos en América Latina y su incidencia. A través del Parlacén vamos a tener esto. También vamos a tener un foro de mujeres. Ya recientemente celebramos aquí un preforo de mujeres, que mujeres dominicanas participaron muy activamente en esta actividad que hicimos en el anfiteatro ahí en el centro del CONANI, y fue muy interesante para nosotros. Estamos haciendo actividades consecutivamente, pero estas 3 actividades llaman poderosamente la atención. Hicimos un foro muy importante sobre la nutrición alimenticia. El Parlamento Centroamericano está impulsando también en la República Dominicana lo que es la aprobación de una ley de etiquetado para los productos que vayan etiquetados de manera obligatoria por ley. Esto también, por iniciativa del Parlamento Centroamericano y de la FAO, va a ir al Congreso de la República Dominicana. Porque aunque
Pro Consumidor, por ejemplo, que tiene Sí. su ley, se habla de que esos productos que se venden en la República Dominicana tienen que tener su etiqueta traducida al país donde se... Pero eso no se cumple porque usted compra en cualquier supermercado un producto con una etiqueta totalmente, un idioma distinto al español. Nosotros estamos abogando para eso y también para que dentro del etiquetado esas pueden ser exigencias. Cuando usted quiere comercializar un producto que usted está haciendo en un país y lo va a llevar a otro país con un idioma diferente, que también tenga el doble etiquetado. Eso ya nosotros lo hemos debatido ampliamente en el Parlamento Centroamericano. Claro. Y lo queremos traer al debate del Congreso Nacional. También queremos traer al debate del Congreso de la República Dominicana, para bien del país, lo que es la propuesta nuestra que tenemos desde la Comisión de Medio Ambiente y Agropecuaria del Parlamento Centroamericano. Queremos traer el tema de la eliminación de la bolsa de plástico. Y desde el Parlamento Centroamericano nosotros estamos impulsando esto en todo Centroamérica y en países que son aliados, invitados, observadores en el Parlacén. Nosotros ya con varios presidentes de diferentes países hemos tratado el tema para que lo llevemos. Ya nosotros en la CEPAL en Chile debatimos, conocimos el tema y ya cuando usted va a comprar un supermercado en Chile, usted tiene que comprar una bolsa también. Hay bolsa de papel biodegradable y existen diferentes tipos de bolsas que contribuyen al ambiente sostenible y que entonces no perjudican tanto al medio ambiente. Claro. En la República Dominicana nosotros queremos traer ese debate para que poco a poco se pueda ir normatizando y eliminando tanto uso de plástico. Fíjese, nosotros somos uno de los países, creo que somos número 8 o número 9, que más consume agua en botella plástica. Y eso dura como 10 o 15 años. Y como se predica con el ejemplo, yo que soy un cristiano, consuetudinario cristiano de convicción de mi iglesia católica, le puedo decir que nosotros hemos decidido en el Parlamento Centroamericano no servir en la subsede de la República Dominicana y así pretendemos que sea en todos nuestros países, no consumir el agua en botellita plástica. Preferimos comprar el botellón y servir en un envase de cristal. Reciclable. Exactamente, que Mire, de varios usos. Ya llegó la hora de finalizar, pero en un minutito yo quiero, porque no se me va a ir de este escenario, sin explicarme cómo es eso de que uno puede ir a San Francisco a vivir y mantenerse con un granito de café. En un minuto, vamos a ver. Fíjese. Vamos a ver, porque a Rosy le interesa que usted le explique usted eso. Sabe que a ver si se va para allá, ¿verdad? El café, no es el café, es el cacao. Ah, un granito de cacao, vamos a ver. San Francisco de Macorís es la tierra del cacao. San Francisco de Macorís es el primer pueblo o el principal productor de cacao orgánico, exportador de la República Dominicana. Sí, pero explíqueme lo de mantenerme, entonces, por ahí que voy. Las condiciones, las cualidades que tiene, las propiedades que tiene de antioxidante, alimenticio, nutricional que tiene el cacao, permite que un ser humano con un solo grano de cacao en la mañana pueda mantener, ya tiene ahí todos los nutrientes que necesita como para sobrevivir el día entero, con un grano de cacao. Bueno, señores. Eso es en San Francisco de Macorís, se produce el mejor cacao orgánico del mundo, ganador de los principales premios en Europa. Mire, con ese conocimiento en el día de hoy que nos puede permitir ahorrarnos un buen dinerito, nosotros queremos agradecer la participación de Ramón Emilio Goris, vicepresidente del Parlamento Centroamericano en este espacio. El Congreso llega a ti, igual que a ustedes, por siempre apoyarnos y estar ahí con nosotros en este espacio. Gracias, diputado. Gracias a usted, Mayra, gracias al Congreso. El Congreso llega y yo también llegué al Congreso. ¡Ah, qué chévere! Bueno, la invitación para que continúen pues con la programación de este Canal 4 RD y nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.